¿Tú te has preguntado alguna vez por qué Puerto Rico no arranca? ¿Por qué no importa quién esté sentado en la silla, siempre terminamos en el mismo hoyo? Hoy vas a saber por qué. Vi una entrevista con José Luis Dalmau, uno de los tipos que lleva décadas manejando el poder en este país, y no te voy a decir lo que él quiso que la gente oyera, te voy a enseñar lo que él confesó, sin darse cuenta. Lo que admitió ahí entre líneas es el mapa exacto de cómo te manipulan el cerebro, cómo te roban los chavos y cómo se reparten el país como si fuera una finca privada. Si tú eres de los que cree que un partido es mejor que el otro, te tengo noticias. Estás viendo la película que ellos mismos te venden. Quédate ahí, porque lo que vas a escuchar hoy no te lo dice nadie más. Zumba. Y la campaña de miedo fue muy efectiva. Campaña de miedo. La gente vio que se llenó una actividad del PIB, bueno, porque estaba Bad Bunny. Y dijeron, espérate, yo no quiero que Puerto Rico se separe de los Estados Unidos, yo no quiero que Puerto Rico sea independiente, yo no quiero que llegue el socialismo aquí. El miedo funcionó. Y el PNP lo utilizó muy bien porque todos los anuncios eran de eso. Pero el PNP dejó en un momento dado ni siquiera atacar a Jesús Manuel. Era el cuco viene. Claro. Viene la independencia, viene el socialismo y la gente cogió miedo. Tú estás viendo el descaro, te lo está escupiendo en la cara, 787. Él no te está dando un análisis político, él te está admitiendo que ellos te tratan como ganado en un matadero. El miedo funcionó, eso no es una táctica electoral, eso es una violación a la democracia. Ellos no ganan porque tengan una visión de país, ellos ganan porque saben exactamente cómo activar tu amígdala para que entres en pánico y salgas corriendo a votar por el menos malo. Mano, si tú no te das cuenta de que el político que necesita que tú tengas miedo es porque no tiene nada que ofrecerte en tiempos de paz, no has entendido nada. Están jugando con tu cerebro. Juan Dalmau ya dijo que va a volver a correr. No sé cómo no repetir la historia entonces. Yo creo que no se dan las mismas condiciones. En un partido como el Partido Victoria Ciudadana, que se unió al PIB, pues salió mal, salió trasquilado de la contienda, que se quedó sin gente en Cámara, sin gente en Senado y sin partido prácticamente. Pues yo no creo que ese junte se pueda volver a dar. ¿Y entonces ese miedo no sería un factor nuevamente? Bueno, perdóname, eso es algo que el Partido Popular tiene que tener en su mensaje, ¿verdad? Darle la confianza y la seguridad al pueblo de que nuestro gobierno va a ser uno transparente, va a ser uno que va a contar con la juventud, va a ser uno que va a abrir unas puertas que han estado cerradas. Esa dinámica tiene que como mensaje el partido articularla y llevarla para ganarse la credibilidad del elector. Esos son retos que tenemos. Hablemos de estatus, que ya viene por ahí el 25 de julio nuevamente. El año pasado, bueno, en las elecciones pasadas, Pablo José Hernández corrió diciendo que el estatus no era prioridad. El 25 de julio pasado presentó un pacto, habló de un pacto que sustituyera la Ley de Relaciones Federales, que podría ser dentro o fuera de la cláusula territorial. Hace unas semanas presentó un proyecto de estatus en el Congreso, pero dijo que eso no tenía posibilidades, que lo hacía por cumplir. Esa forma liviana en que maneja el tema del estatus, el máximo líder del Partido Popular Democrático, ¿no les puede afectar? Bueno, cuando él habló el 25 de julio pasado de que el estatus no era importante en Washington, y no es porque solamente él lo diga, él lo vive allí. O sea, si hay alguien que tiene el mandato del pueblo electoral, porque a veces uno escucha a los líderes de la oposición del PNP, que si los mandatos, yo tengo un mandato para presidir, yo tengo un mandato para mandar. El mandato que le dio el pueblo a él es que sea nuestro representante en el Congreso, nada más y nada menos. El que tiene el mandato del pueblo para ir a hablar a nombre de los puertorriqueños en el Congreso es Pablo José Hernández Rivera. ¿Qué sucede? Que él también dijo en aquella ocasión que el tema del estatus no se iba a trabajar, pero que si otros partidos lo trabajaban, pues no nos vamos a quedar de brazos cruzados. La gobernadora anunció que va a presentar un proyecto en el Congreso. Pues Pablo llegó primero y le presentó uno primero. ¿Por qué él dice que el proyecto no... Eso? ¿Tú sabes cuánto cuesta radicar un proyecto en el Congreso, buscar coautores, pagar cabilderos y mover esa maquinaria allá arriba, miles de dólares? ¿Y sabe que va a morir? Sí. ¿Lo hace igual? También. ¿Por qué? Porque el show de trabajar el estatus es la gallina de los huevos de oro. Si ellos radican el proyecto, pueden salir en la prensa diciendo, mira, estamos luchando. Si el proyecto muere, ellos culpan al Congreso y te dicen, vota por nosotros otra vez para seguir luchando.
Es el negocio de la esperanza vendida, mano. Es una estafa piramidal política donde tú pones el voto y ellos se quedan con la nómina. No tan solo el de él, los demás proyectos no tienen mucho futuro. Bueno, porque el Congreso está dominado por los republicanos y los republicanos han dicho ad nauseam que no creen en la estadidad para Puerto Rico. Ad nauseam han dicho que no van a trabajar un proyecto. Lo ha dicho el presidente, los líderes de Cámara, los líderes del Senado. Bueno, pues si esos lo dicen allá en el Congreso, pues uno no puede decir aquí otra cosa para engañar al país. El que diga aquí lo contrario está engañando al país. Pero esa misma medida ha ido perdiendo coautores. Entonces, también habla del liderato del comisionado. El cabildeo. ¿Quién tiene más poder económico para ir a cabildear? Eso tiene su impacto. Lo ha tenido siempre desde el proyecto Young. Cuando el proyecto Young, personas aquí que creen en la estadidad, aportaron económicamente para llevar a cabo ese proyecto. Y después que se presentó, el Partido Popular tuvo que reclutar gente en pequeños grupos. Iban cada 2 semanas un grupo que podía económicamente pagar el pasaje a cabildear en contra del proyecto Young. Y se derrotó por un voto. Pues entonces eso quiere decir que el tema del estatus aquí está bien cuesta arriba para que se atienda, no solamente por el escenario actual de los republicanos. Yo presenté un proyecto el cuadro pasado, que fue el doctor Roger Wicker, pero porque si el otro partido va a presentar algo, pues hay que estar competitivo, como uno digo yo, ¿verdad? Tiene que ver, y que yo le he dicho, yo no le digo a los congresistas cuando voy con ellos que yo no creo en la estadidad, si ellos viven en la estadidad. Yo lo que les digo es que cualquier decisión que se vaya a tomar sobre Puerto Rico deben estar todas las opciones y que el puertorriqueño escoja, lo cual yo creo que es la punta de lanza de una democracia. O sea, yo no podría decirle aquí a los televidentes, a ti, mira, como el Congreso está dominado por los republicanos y los republicanos han dicho que no quieren la estadidad, saca la estadidad de papeleta y que no la consulten a los puertorriqueños. ¿Verdad que no? No, porque tienen que estar todas las opciones. Hay quienes dicen que si el ELA es el problema, ¿por qué el ELA está? Yo no pienso que el ELA es el problema. Yo no pienso eso. Pero respeto al que piensa distinto a mí. Respeto al que piensa distinto. Papi, esto no es cuestión de opiniones. Esto no es que a ti te guste la pizza con piña y a mí no. Estamos hablando del sistema que tiene a tu familia viviendo en la miseria, del sistema que nos quitó el autogobierno y nos clavó una junta de control fiscal que hace lo que le da la gana con tu presupuesto. Él dice que el ELA no es el problema, pero sí el ELA es la jaula. Él no puede decir que el ELA es el problema porque si lo dice, se le cae el negocio. Es como si el dueño de una cárcel te dijera, mira, yo no creo que estar preso sea el problema, es que el aire acondicionado está fallando un poquito. El problema es que eres un prisionero de un sistema que te mantiene en la pobreza para poder seguir gobernándote. A él no le importa que tú pienses distinto. A él lo que le importa es que tú sigas creyendo que esto tiene salvación bajo la misma bandera, para que no busques la puerta de salida de verdad. Él está cómodo en su jaula de oro. ¿Y tú? ¿Verdad? Porque aquí no se trata de un sistema de independencia, soberanía, Commonwealth o estadidad. Se trata de administrar bien. ¿Cómo las personas que creen en la estadidad, y ahora voy a mirar directamente a las cámaras, cómo las personas en Puerto Rico, el liderato del PNP, que promueve la estadidad, que habla de que vamos a tener más fondos federales? El año pasado perdimos 350 millones en fondos federales. O sea, llegan los fondos federales y el liderato estadista que maneja este país no lo sabe administrar y hay que devolverlo. ¿Para qué entonces pierden la estadidad? Pero usted habla de, se trata de administrar bien, pero hemos perdido tan siquiera bajo el ELA ese espacio de autogobierno con la Junta de Supervisión Fiscal. Claro, eso es verdad, pero eso no quiere... ¿Por qué? Porque se administró mal. Pero un buen gobierno es lo que le da calidad de vida al país, no es el estatus. El estatus es la relación política, que para bien o para mal, algunos hablan de que la estadidad va a acabar con todos los males en Puerto Rico. Nosotros recibimos, Ayola, 96% de los fondos que el Congreso distribuye en los estados. No el 100%, 96% sin pagar contribuciones federales. Ahora bien, el estado más rico es California. Decenas de miles de ciudadanos americanos como tú y como yo viven debajo de los puentes en California, siendo el estado más rico, siendo la estadidad la que va a acabar con todos los males, porque esa gente no tiene casa, porque esa gente no tiene servicio. Y estoy hablando de California, podemos ir a Texas, a Houston, podemos ir a Nueva York, Filadelfia, que uno los ve durmiendo en las calles. O
Así que la estadidad no va a resolver los problemas a Puerto Rico, es un buen gobierno. Un buen gobierno. Escucha la soberana estupidez que te acaba de soltar. Él te está diciendo que si ellos, los mismos que llevan años administrando y perdiendo 350 millones de dólares, simplemente lo hacen bien, todo se arregla. Eso es un insulto a tu inteligencia. Papi, esto no es cuestión de si el político es bueno o malo administrando. Esto es cuestión de estructura. Tú puedes poner al administrador más cabrón del planeta Tierra, pero si el sistema colonial le tiene las manos atadas, si la Junta de Control Fiscal le veta el presupuesto y si las leyes federales de cabotaje te encarecen hasta el arroz que te comes, el administrador no tiene ni media oportunidad de éxito. Él quiere que tú creas en la figura del Salvador. Él quiere que tú creas que si votas por el tipo bueno de su partido, la magia va a ocurrir. Pero ellos llevan 50 años prometiendo lo mismo. ¿Dónde está el buen gobierno? ¿Dónde están los resultados? La estadidad tiene sus problemas, la independencia tiene sus retos, pero lo que este tipo defiende es el status quo, que es la receta perfecta para la mediocridad eterna. Un buen gobierno. Dámelo a ver, porque lo que estamos viendo ahora mismo es el gobierno más ineficiente, más sordo y más desconectado de la realidad que hemos tenido en la historia moderna. El problema no es que ellos no sepan administrar, el problema es que ellos no quieren que esto funcione porque si funciona, se les acaba el cuento de hadas de la mala administración. Un buen gobierno que administre, un buen gobierno que ponga en prioridad a la gente y un buen gobierno que deje de estar haciendo cosas de corrupción. Hablando de gobierno para el próximo cuatrienio, sé que todavía estamos casi en la mitad, pero no hemos llegado, pero ya usted está analizando qué va a hacer, va a volver a aspirar a la legislatura o alguna otra posición. Yo considero volver a aspirar a la legislatura del Senado por acumulación. Y si el Partido Popular gana la mayoría, ¿aspiraría a presidir nuevamente el Senado? Mira, Ayola, esa pregunta me la hacen mucho y yo la voy a contestar como la contesto siempre. Cuando yo llegué novato al Senado en el 2001, el caucus me propuso para portavoz de la mayoría siendo novato. Y empecé siendo novato como portavoz de la mayoría. Nadie esperaba que eso sucediera. Después de eso he ocupado posiciones de liderato. ¿Cómo uno ocupa esas posiciones de liderato? Ganándose la confianza de los compañeros legisladores que se postulan en esa misma papeleta del Partido Popular. No tan solo eso, obtuve la confianza de dos, el cuatrienio pasado, que no eran de mi partido. El compañero Vargas Vidot y la compañera Rodríguez Bebe votaron por mí para presidente del Senado. Así que esas posiciones se trabajan con la confianza de los compañeros legisladores que salen electos en los distritos y por acumulación. Que si estaría dispuesto a alguna posición de liderato, claro que sí, siempre estoy dispuesto para trabajar por mi partido. He trabajado como soldado raso, he trabajado como portavoz, como vicepresidente, como presidente, siempre buscando el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Ahora mismo hay otro portavoz en su delegación, Sí, que es Luis Javier Hernández. ¿Usted contemplaría que podrían estar midiéndose por esa presidencia? Pues eso depende. Sí, ¿verdad? Seguro. Sí, llega ya. Sí, eso depende. Ahora mismo somos 5. Pues si la delegación aumentase, pues eso se dilucida en la confianza de los que salen electos. Los que salen electos miran quién puede ser la persona que le dirija su trabajo y depositan la confianza en esa persona. Y aquí te confesó el club privado. Depositan la confianza. Tú escuchaste cómo suena eso. No es el pueblo eligió, no es el votante pidió. Es el grupito de 5 o 6 tipos que salen electos, metidos en una habitación cerrada, repartiéndose el presupuesto del Senado como si fuera una herencia de familia. Tú no tienes vela en este entierro. Ellos deciden quién preside, ellos deciden qué proyecto se mueve y quién se queda de pie, esperando que le den una migaja. Ese es el club que tiene a Puerto Rico hincado de rodillas. Eso es una inversión. El que paga el viaje del político a Washington es el que quiere que se mantenga la ley de cabotaje. ¿Y por qué quieren que se mantenga? Porque si esa ley se deroga, se acaba el monopolio de los barcos que traen la mercancía a la isla. Y al acabarse el monopolio, tú pagarías los productos un 30% o 40% más baratos. Pero a ellos no les importa tu bolsillo. A ellos les importa el margen de ganancia de los que financian la campaña. Es un círculo vicioso, mano. Es un círculo donde tú eres el que financia la fiesta y después eres el que tiene que limpiar el desastre cuando se acaba.
Y míralo a él hablando de California, hablando de otros estados, usando comparaciones que no tienen nada que ver con nuestra realidad. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere que mires para el lado, no quiere que mires la data, no quiere que mires que mientras ellos hablan de mejorar la administración, la deuda de la isla sigue siendo una soga al cuello que impide cualquier tipo de inversión real en la gente. La deuda se refinanció. Nos clavaron la junta y los bonistas están cobrando sus intereses mientras tú pagas el IBU más alto de toda la historia y él te dice que eso es mala administración. No, papá, eso no es administración, eso es saqueo. Y tú tienes que despertar, porque el día que tú entiendas que ellos no están ahí para servirte, sino para administrar el botín, ese día es que la política en Puerto Rico va a cambiar. Mientras tanto, vas a seguir siendo el peón de un ajedrez, donde ellos tienen todas las piezas. Dalmau confiesa que el miedo funcionó, y tiene razón. El miedo es la única herramienta que les queda cuando ya no tienen argumentos, cuando ya no pueden explicar por qué el país está quebrado. Te dicen que viene el comunismo. Cuando ya no pueden explicar por qué Luma es un desastre, te dicen que es culpa del estatus. Es siempre un cuco, siempre. Pero el cuco no vive en el Congreso, el cuco no vive en la Casa Blanca, el cuco vive en la Fortaleza y en el Capitolio. El cuco es la casta política que prefiere ver al país en cenizas antes que perder su puesto. Es el tipo que te da la mano en la campaña, te promete el cielo y la tierra, y cuando llega allá arriba, se olvida de que tú existes. Se olvida de tus hijos, se olvida de tu abuelo que no tiene medicinas. Se olvida de que en la calle la gente se está matando por un tapón o por una bobería. A ellos les importa la nómina, el contrato y la influencia. Y si tú no lo ves, si tú todavía crees en el discurso de la buena administración, es porque te han metido tanto miedo que ya no puedes ni ver la realidad que tienes frente a tus ojos. Pero este búnker es diferente. Aquí no creemos en cuentos, aquí creemos en el dato, en la data y en la verdad, por más que duela. 787. La estructura del club privado quedó al descubierto. Ya viste cómo se reparten la confianza, cómo se reparten el poder y cómo se reparten tu futuro. ¿Todavía quieres seguir comprando el cuento del buen gobierno? Porque si la respuesta es sí, es que el miedo todavía te está ganando. Y si la respuesta es no, entonces estás listo para el próximo bloque porque esto se va a poner mucho más oscuro. Ya vimos que el miedo es su moneda de cambio, ya vimos que la mala administración es la excusa que usan para esconder su propia ineptitud o su propia corrupción, ya vimos cómo el cabildeo millonario está diseñado para que nada cambie, pero ahora tenemos que hablar de ti, tenemos que hablar de la cultura del abuso que ellos han sembrado en tu cabeza. ¿Tú te diste cuenta de lo que él dijo al final? La confianza de los que salen electos. Él no habla de la confianza del pueblo, él no habla de rendirle cuentas a la gente que votó por él, él habla de la confianza de sus iguales. Es un sistema cerrado, es una mafia de cuello blanco, es una cofradía de tipos que se pasan el poder de mano en mano, mientras tú en tu casa te sigues tragando la idea de que tenemos que ser pacientes o que todo va a mejorar en el próximo cuatrienio. El próximo cuatrienio nunca llega, papi. El próximo cuatrienio es la zanahoria que te ponen frente a la cara para que sigas caminando por el mismo sendero de miseria. Y tú caminas, tú votas, tú haces fila, tú pones el cartelón y cuando llegas a la meta te dan una patada en el trasero y te dicen que el problema fue la administración, que el problema fue el estatus, que el problema fue el clima, cualquier cosa menos ellos. Pero escucha bien, el sistema es así porque tú se lo permites. Porque mientras tú sigas votando por colores y no por resultados, mientras tú sigas defendiendo a un partido como si fuera un equipo de pelota, ellos van a seguir riéndose en tu cara. ¿Tú crees que a Dalmau o a cualquiera de los que se sienta en esa silla le importa tu indignación en Facebook? Les importa un carajo. Ellos saben que mañana, cuando haya otra actividad política, vas a estar ahí sudando, gritando, defendiendo lo indefendible. Es una cultura de abuso.
Es una relación de dependencia donde tú eres el que sufre y ellos son los que se lucran. Y lo más triste, lo que más me hierve la sangre a mí, es que ellos saben que tú eres más inteligente que ellos. Ellos saben que el boricua tiene capacidad, tiene visión y tiene fuerza de sobra para levantar este país. Por eso te tienen que mantener dividido. Si tú y tu vecino se unen, si tú y el que piensa diferente a ti se dan cuenta de que ambos están pagando la misma luz cara, si tú y el que vota por el otro partido se dan cuenta de que ambos tienen a sus hijos trabajando fuera de la isla, se les acaba el negocio el mismo día. Por eso necesitan que te enfoques en si es estadista o popular. Por eso necesitan que te enfoques en si es conservador o liberal. Necesitan que la rabia se quede en la grada y no pase al campo de juego. Pero en el búnker de los reales, nosotros no jugamos a la grada, nosotros venimos a señalar la herida. 350 millones de vueltos, cabilderos pagados para frenar tu progreso, un estatus que ellos mismos admiten que es un teatro y una casta política que a pesar de que el país se le cae en cantos, lo único que sabe decir es quiero volver a aspirar para que me vuelvan a dar la silla. Tú quieres más, tú quieres seguir viendo el mismo video con los mismos actores, con el mismo guión de miseria, porque si quieres algo diferente, vas a tener que empezar a exigir algo diferente. Y exigir no es ir a una marcha un día y olvidarte el otro. Exigir es entender que el poder real no está en la papeleta cada 4 años. El poder real está en que tú dejes de ser un espectador, en que tú empieces a fiscalizar, en que tú empieces a preguntar dónde están los chavos, en que tú empieces a señalar al corrupto, sea del partido que sea, porque mientras tú sigas protegiendo a los tuyos, ellos van a seguir robando a los nuestros. Esto fue solo el comienzo de la masacre, esto fue solo la punta de la lanza, porque la verdad, mano, la verdad siempre rompe el concreto. Nivel 10 de 10, oro puro, desde el búnker de los reales, ya tú sabes.